Buenas tardes, mi nombre es Eliana Hernández. A continuación realizaré la tercera ponencia sobre examen oral de 15% de los temas del 17 al 22. Para empezar con dicha ponencia debemos tocar un tema elemental, el cual es la prueba de testigos. Este consiste en uno de los elementos de prueba o uno de los medios probatorios que funciona o que existe basado en una prueba oral en donde se testifica sobre hechos preexistentes. Esta la debe hacer un tercero. Debemos entender que las características de la prueba, una de ellas es que es un medio de prueba de carácter personal, es decir, otra persona no puede testificar con poder, con autorización, sino que lo debe hacer la persona que bajo sus sentidos percibió un hecho. Asimismo, el testigo es procesalmente un tercero, no puede ser uno de los interesados entre las partes, debido a que él debe, para poder ser tomado en consideración su testimonio, se debe demostrar que no hay intereses de por medio. Asimismo, entendemos también que el testigo declara sobre un hecho preexistente al proceso. Este hecho debe ser percibido por sus sentidos, en el cual debe alegar sobre algo que ya sucedió, no puede ser sobre algo que está por suceder. Asimismo, debemos entender que en cuanto a sus elementos, es un acto procesal, es decir, que el testimonio se basa dentro de un juicio, dentro de audiencia percibido por un juez. Cuando hablamos de testimonio, estamos entendiendo que el testimonio se basa sobre establecer o reconocerle al juez algo que se oyó, que se vio o que se palpó por su sentido de un hecho que sucedió. Entonces podemos entender que cuando hablamos de testigo, estamos entendiendo de un tercero que se llama audiencia para que testifique, para que dé en declaración esto que ya anteriormente comenté. Asimismo podemos entender que se clasifica entre testigo técnico o experto, que este es aquel testigo que va a valorar de acuerdo a algún oficio, arte o ciencia que conoce y va a atestiguar en dicha audiencia. Asimismo tenemos también lo que sería el testigo calificado, que sobre su profesión va a ser una acotación objetiva al proceso. Asimismo tenemos los testigos mencionados, que es cuando las partes llaman a intervención de este testigo. Y tenemos los de oídas o referencial, que son aquellos testigos que en medio de su rendición de cuentas o en medio de su testificación, de su testimonio, ellos establecen que oyeron algo. Asimismo debemos entender que el testimonio tiene requisitos de existencia procesal, en los cuales está que es estricto de carácter personal, como anteriormente lo dije, no puede hacerlo un tercero bajo poder, sino que debe ser la persona acto de presencia y establecer su testimonio. Asimismo, es un acto procesal, debe ser dentro de audiencia, enfrente del juez. Este acto, asimismo, debe versar sobre hechos que ya sucedieron, no puede versar sobre derechos. El mismo puede ser sobre hechos deducidos, mas no se puede hacer un juicio de valor. Es decir, que su testimonio puede deducir, bueno, sucedió esto yo deduzco por tal motivo, mas no puede hacer juicio de valor sobre el hecho que sucedió. Asimismo, debemos entender también que otro de sus requisitos es que debe haber ocurrido el hecho antes del momento que se narró. Esta persona no puede narrar un hecho que no ha sucedido todavía. En cuanto a los requisitos de validez, debemos entender que para que este testimonio sea válido, es elemental que se haga la solicitud ante el juez para que el juez admita dicho testimonio y luego se realice el testimonio.
Asimismo, tenemos la legitimación para pedir la prueba. Debe estar legitimado quien solicite realizar dicha prueba. En cuanto al testimonio, este debe ser recepcionado en audiencia pública. No se puede hacer en instancias personales, privadas. Tiene que ser dentro del juicio, dentro de la audiencia, donde estén las partes, esté el juez y todas las personas concernientes al proceso. Asimismo, el testigo debe estar capaz. Cuando hablamos de la capacidad, es que debe estar en sus capacidades completas como persona natural y capacidades jurídicas para poder establecer dicho testimonio. Asimismo, debe ser percibido de juramento. Cuando se preside de juramento, jura decir la verdad en juicio, el cual está establecido en la ley y es sancionado si testifica informaciones falsas. Asimismo, debe cumplir con las formalidades de tiempo, lugar y modo. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de la promoción y la evacuación. Cuando hablamos de lugar, debe ser ante el tribunal competente, y cuando hablamos de modo, la forma en que se vaya a realizar dicho testimonio. Asimismo, cuando hablamos de requisitos para la eficacia probatoria del testimonio, ella también requiere ciertos caracteres de cumplimiento. En primer lugar, una conducencia al medio probatorio. Quiere decir que este medio probatorio conduzca a la resolución de todo este proceso. Asimismo, la capacidad mental o sensorial en el momento de la percepción de los hechos. Quiere decir que cuando se vaya a percibir los hechos narrados, tenga capacidad para percibirlos. En cuanto a la audiencia asimismo, otro de sus requisitos es la audiencia de interés personal. Quiere decir que la ausencia, quiere decir que no exista un interés personal o familiar sobre la resolución de este caso, es decir, que la persona del que testifica no tenga intereses de por medio ante la resolución que favorezca a alguna de las partes. En cuanto a estos requisitos, uno de ellos es que los distintos hechos narrados no se contradigan entre sí. Es decir, esta persona que está testificando no testifique en primer lugar, en segundo y en tercero cosas que contradigan su mismo testimonio. De igual forma, no debe existir contradicciones en el testimonio, unas contradicciones graves cuando hay distintas personas. Es decir, esta persona no puede testificar algo y que las otras personas den un testimonio totalmente distinto y que agrave la situación del proceso. Otro de sus requisitos es que el hecho narrado no sea contrario a otro que ya goce de notoriedad, es decir, que aquel ya fue veraz, ya fue confirmado y su testimonio no valida o es distinto a que aquel ya está realizando. Asimismo, debemos entender otro requisito, sería que la narración del testigo no aparezca como inverosímil o como sorpresiva, increíble. Esto nos da a entender para que al hablar de un testimonio estamos buscando dar por convencido al juez. Si vemos que un testimonio que es inverosímil, difícilmente el juez va a tomar su testimonio como cierto. Otro requisito que debe cumplir es que no se trate de una persona llamada testigo profesional, una persona que en reiteradas ocasiones se viene a llamar bajo testimonio, da la sospecha al juez de que existe una parcialidad o existe un convenio extraño allí en el proceso. En cuanto hablamos de procedimiento, debemos entender que las partes solicitan o buscan tener sus medios de prueba de testigo y tienen un lapso de 3 días para encontrar los hechos
los testigos que hayan sido actos de presencia. Asimismo, en 3 días siguientes el juez tiene el derecho de admitir o de desechar dichos testimonios. Él debe justificar y fundamentar bajo argumento por qué está desechando los testimonios. De igual forma, existe la tacha de testigos, que cuando hablamos de tachar en temas anteriores, que ya lo tocamos en otros temas de la materia, estamos hablando de una desestimación o estamos hablando de una impugnación, perdón. Entonces, cuando hablamos de la tacha de testigos, es impugnar a ese testigo que se está llamando a juicio. Si no existe ninguna impugnación o no ocurre nada de eso, procede la causa. Para realizar la tacha de testigo tiene 5 días de despacho luego de admitido el llamado a la prueba de testigo. Asimismo, cuando hablamos de experticia en relación a las pruebas en un procedimiento, estamos entendiendo que la experticia es una valoración, un examen exhaustivo que se hace sobre un hecho. Esto lo puede hacer personas capacitadas o valoradas para realizar dicha experticia. Si bien podemos entender que los tipos de experticia está judicial o extrajudicial, judicial el que se realiza dentro de audiencia o delante de un juez, extrajudicial aquel que se hace fuera de ello, probatoria y decisoria es aquella que le da o determina la decisión del juez en base al proceso. Tenemos también de oficio o provocada a instancia de partes. Cuando hablamos de oficio es promovida por el juez. Instancia de partes cuando aquellas partes instan al juez a realizar dicha experticia, le hacen la petición. Asimismo, tenemos que en cuanto a los requisitos de experticia, tenemos los requisitos de existencia. En primer lugar, debe ser un acto procesal. Esto se hace referencia a que esta experticia debe ser emitida o emanada directamente del tribunal para realizarla. Asimismo, en otro aspecto, debe ser un dictamen personal. Este profesional que realiza la experticia no puede delegar sus funciones o lo que percibió con otra persona bajo un poder o bajo una autorización. Debe hacerlo la persona, intrínseco persona. Asimismo, esta persona debe versar sobre cuestiones de hecho, no puede versar sobre cuestiones de derecho, puesto que una experticia se realiza sobre buscar a través de los medios de prueba y los elementos, las investigaciones, cómo se realizaron, cómo sucedieron dichos actos o hechos. Asimismo, debemos entender que otro de los requisitos es que debe ser practicada por terceros. Esta persona que practique dicha experticia no puede tener interés sobre la causa. En cuanto a los requisitos de validez, tenemos que debe haber ordenación y práctica de forma legal. A esto hace referencia a que cuando se ordena practicar dicha experticia debe ser bajo los lineamientos legales. En cuanto a otro de requisitos de validez, debe tener capacidad jurídica los expertos. Estos expertos deben estar autorizados bajo el juez para realizar la experticia del caso. La debida posesión del experto debe existir acá, asimismo como la presentación del dictamen en forma legal. Esta presentación del dictamen debe ser por escrito ante el tribunal, en donde esté plasmado exactamente los resultados que arrojaron dicha experticia. Debe ser un acto libre y consciente, no puede haber una instigación bajo el experto, no puede haber presión, violencia física o moral, o bien sea soborno. Debe ser algo sumamente libre y consciente por parte del experto. Asimismo, debe existir la licitud de la prueba, es decir, los recursos o los medios que se utilizaron para realizar la experticia deben ser lícitos y debe ser lícito el acto que ha realizado el experto. La deliberación conjunta de los expertos, esto lo establece la ley
que debe haber una deliberación de los expertos sobre la experticia que se realizó antes de entregar el informe ante el tribunal. En cuanto a los requisitos de eficacia, para que exista una verdadera eficacia en cuanto a la experticia, debe ser un medio conducente respecto al hecho de probar. Es decir, que este medio que se esté realizando conduzca a lo que se desea probar en dicho procedimiento para así realizar una decisión justa en base al proceso. De igual forma, no debe existir interés ni parcialidad sobre el experto en base a la decisión. De igual forma, el objeto de la experticia debe ser pertinente. Asimismo, el dictamen debe estar debidamente fundamentado, es decir, que cuando él realice su dictamen, fundamentándose legalmente y bajo sus conocimientos, su dictamen. En cuanto a estos requisitos, no se debe haber violentado el derecho a la defensa. Esto es muy importante hacer énfasis a que esta experticia debe ser notificada y publicada en autos. Es decir, que las partes comprometidas en el proceso, que tengan intereses, deben saber que se realizó la experticia, dónde, el lugar, hora y para tener conocimiento de ello. Asimismo, no debe haber sido declarada la falsedad del dictamen en ello, ni que tampoco porque puede producir un vicio. En cuanto a la inspección judicial, debemos entender que esto hace relación a que es un acto procesal que realiza directamente el juez sobre algo que debe percibir y no lo pueden hacer otras personas. Para los requisitos de existencia para una inspección judicial es que debe ser practicado por el juez. ¿Por qué? Porque esta inspección judicial es directamente de interés o de conocimiento del juez. No lo pueden hacer otras personas debido a que así se decide. El funcionario que practique debe actuar en ejercicio del cargo. Cuando hacemos mención a este requisito, estamos estableciendo que no puede ser un juez que haga la inspección bajo persona civil, no. Esto debe estar investido en su función de juez, actuando bajo su cargo. Este tiene requisitos también de validez. Para que sea válida una inspección judicial, tiene que tratar sobre hechos como anteriormente ha sido la prueba de testigo, como anteriormente ha sido la experticia. Asimismo, no debe existir prohibición legal de practicar la diligencia. ¿Por qué? No debe haber una prohibición de practicar dicha inspección judicial sobre el lugar o sobre los actos que se desean palpar. Asimismo, otro requisito de validez es que la ordenación de la prueba y las notificaciones sean en forma legal. Es decir, que cuando se ordene o cuando se haga la solicitud de realizar dicha inspección judicial, debe estar bajo los lineamientos legales. O un requisito de eficacia es que no exista causa de nulidad que vicien la inspección. Asimismo, que el juez sea competente. Otra de ellas es que la conducencia del medio respecto del hecho inspeccionado, es decir, que conduzca a la resolución o a lo que se desea corroborar, y asimismo que el acta sea clara y precisa. En cuanto al siguiente tema, tenemos lo que serían los indicios. Los indicios es una verdad sobre un hecho ocurrido que nos va a guiar o nos va a dar el camino para encontrar otras cosas que no han sido corroboradas. Asimismo, la presunción es algo incierto, es algo que
que uno considera puede haber ocurrido así, pero no existe la certeza. La diferencia entre indicios y presunción, una es verdad e indica el camino hacia corroborar otras informaciones, y la presunción es que existe la posibilidad de que sea así, pero no está confirmado. Esta fue toda mi ponencia, espero sea de su agrado, que tengan feliz tarde.